Hay mañanas en las que despertar no es fácil, días en los que el corazón se siente pesado y la mente ya comienza a batallar antes incluso de poner los pies en el suelo, tal vez por la incertidumbre del futuro, por las deudas que se acumulan, por los sueños que aún no se han realizado, o quizá por ese silencio que parece venir del cielo, cuando lo único que anhelamos es una señal de que Dios sigue obrando a nuestro favor. Pero escucha con atención. Hoy no es un día más. Hoy es un nuevo comienzo. Un nuevo suspiro de vida que Dios ha puesto en ti. Y si estás escuchando estas palabras ahora, es porque Él quiere recordarte algo muy especial. Tu semilla no ha sido olvidada y tu cosecha viene en camino. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, escribió una verdad poderosa que se mantiene viva hasta hoy. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno dé conforme a lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. 2 Corintios 9, 6, 8. Estas palabras no son solo para leerlas y pasar página, son una promesa eterna, un recordatorio de que Dios no se queda con nada, que cada acto de bondad, cada oración hecha con fe, cada lágrima sembrada en esperanza, será transformada en bendición, en provisión, en gracia abundante. Tal vez has estado sembrando sin ver resultados, sin recibir. Has amado sin ser correspondido. Has trabajado sin ver frutos, pero no te desanimes, porque así como la tierra necesita tiempo para hacer crecer una semilla, tu alma también necesita paciencia para ver florecer las promesas de Dios. Hoy quiero que hagas una pausa, que respires profundamente, que te detengas por unos minutos y permitas que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Porque esta historia que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando sembramos desde el corazón, confiando en que Él proveerá en el momento perfecto. En este video vas a conocer una historia de fe y superación, una historia real de alguien que, aún en medio de la escasez, eligió sembrar amor, bondad y confianza en Dios. Y lo que recibió a cambio fue mucho más de lo que esperaba: gracia desbordante, abundancia espiritual y la certeza de que Dios nunca falla. Así que, si hoy te sientes vacío, agotado o inseguro sobre el futuro, quédate conmigo hasta el final, porque Dios tiene algo preparado para ti. Esta palabra será como un río de agua viva que refresca el alma, como un rayo de sol que ilumina el corazón. Y al terminar, oraremos juntos. Levantaremos una oración poderosa para que la gracia de Dios descienda sobre tu vida y te acompañe en cada paso del día. Porque no fuiste creado para vivir en escasez, sino en abundancia de amor, fe y propósito. Prepárate para recibir, porque cuando se siembra con fe, gozo, se cosecha con... El cielo quiere llenarte de bendición. La historia que vas a escuchar comienza con un hombre llamado Mateo. No era un hombre perfecto, pero era honesto. Un padre de familia trabajador, que siempre creyó que si hacía lo correcto, las cosas irían bien. Durante años se levantaba temprano, oraba, trabajaba duro y trataba de sembrar lo mejor que podía en cada área de su vida. Pero llegó un tiempo en que todo comenzó a derrumbarse. Primero fue la pérdida del empleo, luego la enfermedad de su hija menor, y con el pasar de los meses las cuentas se acumularon, la nevera se vació y su fe, antes tan firme, empezó a tambalear. Mateo se encontraba orando cada mañana, pero sus oraciones sonaban cada vez más débiles, más solitarias. Se preguntaba si Dios realmente lo estaba escuchando. Un día, al amanecer, sentado en la cocina con una taza vacía en las manos, murmuró: «Señor, ¿dónde estás? He sembrado con lágrimas,
He dado cuando no tenía. He confiado, pero no veo frutos. ¿Será que me has olvidado? Sus palabras flotaron en el aire y el silencio parecía ser la única respuesta. Lo que Mateo no sabía era que Dios no había cerrado sus oídos, sino que estaba preparando su corazón. Porque antes de enviar la lluvia, Dios fortalece la raíz. Ese mismo día, su hija le trajo un papelito arrugado que había dibujado en la escuela dominical. En él, con letras torcidas y coloridas, se leía: Dios ama al dador alegre. Mateo quedó en silencio. Era 2 Corintios 9:7, ese versículo que tantas veces había repetido a otros, pero que ahora parecía haber vuelto para él con un nuevo significado. En ese momento se dio cuenta de que incluso en medio de la escasez, aún existía algo precioso para dar: su corazón sincero, su gratitud, su fe. Pero retrocedamos un poco, porque para entender lo que Dios estaba a punto de hacer, necesitamos mirar con atención lo que Mateo enfrentó. Meses antes, Mateo había invertido todo lo que tenía en una pequeña tienda de materiales de construcción. Era su sueño, tener algo propio, algo estable que garantizara el sustento de la familia. Él creía que Dios estaba en ese proyecto, y de hecho, lo estaba. Pero la realidad no siempre sigue el ritmo que esperamos. Una crisis económica azotó la región y las ventas se desplomaron. Sin flujo de caja, sin reservas, Mateo tuvo que despedir a los 2 empleados que había contratado. Después pasó a trabajar solo, abriendo la tienda de lunes a lunes, luchando contra el desánimo y la constante duda: ¿valdrá la pena continuar? Y como si fuera poco, durante ese periodo su hija pequeña comenzó a presentar síntomas de una enfermedad autoinmune. Los médicos exigían exámenes costosos y los medicamentos no estaban al alcance. Cada día veía a su hija deteriorarse, mientras él mismo se sentía impotente. La generosidad, que antes fluía con naturalidad, pasó a ser un sacrificio. Aún así, incluso con el corazón apretado, Mateo nunca dejó de poner una pequeña ofrenda en el sobre cada domingo. Era poco, casi simbólico, pero era todo lo que tenía. Y es aquí donde la Biblia nos recuerda: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra generosamente, generosamente cosechará. La lógica del mundo dice: guarda, protege, teme. Pero la lógica de Dios es diferente. Él ve el corazón detrás de la semilla, y cuando alguien siembra con lágrimas, promete que habrá una cosecha con júbilo. Mateo aún no sabía, pero cada gesto de generosidad, cada oración hecha en el silencio de la madrugada, cada lágrima derramada en confianza, estaban siendo plantados en el suelo fértil de la fe. Dios no había olvidado. Solo estaba preparando el tiempo justo para la cosecha. Porque, así como dice el Salmo 126, los que siembran con lágrimas cosecharán con cantos de alegría. En el dolor de Mateo se refleja el dolor de muchos, de quienes han dado tanto y hoy se sienten vacíos, de quienes creen en Dios pero no entienden los porqués, de quienes quieren seguir sembrando pero sienten que ya no tienen fuerzas. Si este es tu caso, escucha atentamente. Dios ve, Dios se importa y honra cada semilla plantada con fe. El dolor no será en vano, la escasez no es el final, es el comienzo de un milagro que se construye poco a poco, en silencio, hasta que llegue el día de la abundancia. Y ese día está más cerca de lo que imaginas. Mateo no tuvo una respuesta milagrosa inmediata. No hubo ángeles descendiendo del cielo, ni depósitos inesperados en su cuenta bancaria. Lo que fue algo mucho más profundo, un despertar interior. Fue como si aquella pequeña frase escrita por su hija, Dios ama al dador alegre, hubiera encendido una llama silenciosa en su alma, una luz suave pero constante. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo se dio cuenta de que aún había en él algo que no había muerto: la fe.
Aquella mañana, en lugar de levantarse reclamando, se arrodilló junto a la cama. Y no oró pidiendo provisión, salud o respuestas. Simplemente dijo: Señor, gracias, porque aún estoy aquí. Gracias, porque aunque no entiendo todo, sé que tú estás conmigo. Y fue allí, en ese momento íntimo y sincero, cuando comenzó la transformación. La fe no cambia las circunstancias de forma instantánea, cambia la manera en que las enfrentas. Mateo comenzó a percibir que a pesar del dolor, aún había bendiciones diarias. Empezó a agradecer por el pan, aunque fuera simple, a sonreír al ver a su hija jugar, aunque fuera por pocos minutos, a abrir la tienda con esperanza, aún cuando no entrara ningún cliente. Y fue en ese terreno de gratitud donde la fe comenzó a florecer. Inspirado por Isaías 40:31, Mateo escribió ese versículo en un trozo de papel y lo pegó en la pared de la tienda. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esas palabras se convirtieron en su escudo diario. Cada vez que el miedo lo visitaba, miraba aquel versículo y repetía: Señor, confío en ti. Ese espíritu tomó una decisión audaz. En lugar de cerrar la tienda los domingos, su único día de descanso, comenzó a abrir el espacio durante 1 hora por la mañana, no para vender, sino para orar. Colocó una pequeña placa en la puerta que decía: Hora de la fe, oración por tu familia, tu negocio y tu salud, todos los domingos a las 8 a.m. El primer domingo, nadie apareció. El segundo, una señora mayor entró, llorando, pidiendo oración por su nieto enfermo. El tercer domingo, vinieron 2 personas. El cuarto, 5. En pocas semanas, la tienda de materiales de construcción se convirtió, por 1 hora semanal, en un punto de encuentro de fe. Mateo no cobraba nada, no hacía promesas. Simplemente abría la puerta, colocaba una silla junto a otra y oraba con quien llegara. Y fue en ese ambiente de generosidad espiritual donde Dios comenzó a actuar. Las ventas no se dispararon de un momento a otro, pero comenzaron a aparecer pequeños signos. Clientes antiguos regresaron. Un proveedor ofreció mejores condiciones de pago. Y cierta mañana, un empresario que había perdido a su propio padre entró a la tienda solo para agradecer a Mateo por las oraciones y salió dejando un gran pedido. Mateo comprendió entonces que el milagro que tanto esperaba no era solo financiero, sino espiritual. La tienda seguía siendo un negocio, pero ahora era también un ministerio. Había vuelto a sembrar, y esta vez con propósito. Mientras tanto, su hija comenzó a responder mejor a los tratamientos. La contagiosa fe del padre reavivó la esperanza en el hogar. Su esposa, que antes lloraba en silencio, empezó a participar en los momentos de oración. El hogar, antes marcado por la tristeza, ahora se reconstruía ladrillo a ladrillo, con base en la fe, la generosidad y la gratitud. Y aquí yace un principio espiritual poderoso. La abundancia de Dios comienza en la disposición de sembrar con el corazón, incluso cuando no se ve la cosecha. Fue así con Abraham, cuando Dios le pidió que dejara su tierra, con José cuando fue vendido como esclavo, con David cuando tuvo que esperar años para asumir el trono. Y fue así con Mateo. La fe se fortalece en la espera. Mateo no se volvió rico, pero se volvió abundante en esperanza, en propósito y en comunión con Dios. Y esa es la verdadera promesa de 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario en todo, abunden para toda buena obra. Cuando entendemos esto, la vida cambia. Dejamos de buscar solo bendiciones materiales y comenzamos a buscar la gracia suficiente para cada día. Y esa gracia nunca falla. Fue en una mañana fría, cuando la ciudad aún despertaba en silencio,
que Mateo vivió el momento que lo cambiaría todo. Llegó temprano a la tienda como siempre, abrió las puertas, encendió las luces y se arrodilló en el rincón donde había colocado un pequeño altar con una Biblia abierta. El versículo estaba marcado en 2 Corintios 9, 6, 8. Como hacía todos los días, lo repitió en voz baja. El que siembra en abundancia cosechará. Señor, sigo sembrando. Haz tu obra. Minutos después, un auto negro se detuvo frente a la tienda. De él descendió un hombre alto, bien vestido, con mirada seria pero amable. Mateo lo reconoció de vista. Era el ingeniero responsable de una gran obra pública en la ciudad. El hombre entró, miró a su alrededor y dijo: ¿Usted es Mateo? Sí, señor. ¿En qué puedo servirle? Estoy buscando un proveedor local para materiales básicos de construcción. Me dieron su nombre en la iglesia. Mateo sintió un escalofrío. Tantas veces había orado pidiendo una puerta, tantas veces había sembrado incluso sin fuerzas, y ahora allí estaba, ante una oportunidad que no podría haber planeado por sí mismo. Conversaron por algunos minutos. El ingeniero explicó que el ayuntamiento quería valorar los comercios locales, especialmente aquellos que tuvieran impacto social, y que alguien, a quien nunca supo quién fue, había indicado a Mateo por su proyecto de oración en la tienda. La cosecha había comenzado. En las semanas siguientes, la tienda se transformó. Los pedidos crecieron, las estanterías se llenaron y el espacio cobró vida. Pero más que eso, la fe de Mateo se multiplicó. Con cada contrato cerrado daba gloria a Dios. Con cada material entregado, oraba en silencio para que eso bendijera a otra familia. Y fue en ese tiempo que vivió otro milagro. Cierto domingo, después de la hora de la fe, una señora se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que había sido conmovida por las oraciones y que quería hacer una ofrenda para bendecir la tienda. Mateo, con humildad, la rechazó, pero la mujer insistió, diciendo: Dios ha puesto en mi corazón bendecir a quien no retiene su bendición, y usted ha sido una fuente de esperanza para muchos. Dejó un sobre el mostrador. Dentro se encontraba la cantidad exacta que Mateo necesitaba para saldar todas las deudas acumuladas durante los meses de crisis. Fue como si Dios dijera: sembraste con lágrimas, ahora cosecha con alegría. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que Dios nunca lo había abandonado. Estuvo con él en cada oración silenciosa, en cada día de escasez, en cada semilla plantada en medio del dolor, la espera, las lágrimas, las noches en vela. Todo fue parte de un plan mayor, un plan de formación, no de castigo, de preparación, no de negación. La fe de Mateo se convirtió en un faro. Personas de otros barrios acudían a la tienda solo para escuchar una palabra de esperanza. Lo que comenzó como un desespero se transformó en ministerio. La tienda se convirtió en templo, el mostrador en altar, y Mateo en testigo vivo de que quien siembra con fe cosecha en abundancia. Quizás hoy te encuentres como él, mirando a tu alrededor y viendo solo escasez, sintiendo que tu oración se ha convertido en un susurro de cansancio. Pero escucha, el cambio llega cuando eliges creer, incluso sin ver, cuando sigues plantando, aún sin sentir. La Biblia está llena de historias así, de personas comunes que enfrentaron gigantes, desiertos y prisiones, pero que decidieron mantener la fe, como José, que fue traicionado y encarcelado antes de ser exaltado, como Ana, que lloró por un hijo antes de ver nacer a Samuel, como Pedro, que negó, lloró, pero fue restaurado, y como Mateo, que sembró en la oscuridad y cosechó en la luz. La cosecha que Dios tiene para ti no es pequeña. Está siendo regada por tus oraciones, por tus lágrimas, por tus silenciosos actos de generosidad. Y en el momento justo, como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El cambio está por llegar. Sigue firme, porque la abundancia de Dios no es solo lo que Él da, sino quien Él es, un Padre que ve, que cuida y que honra, un Dios que no falla. La historia de Mateo nos lleva a un lugar al que todos, más temprano o más tarde, llegamos, el Valle de la Duda. Ese momento en la vida en que todo parece estar fuera de lugar y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué no responde de inmediato? ¿Por qué, aún haciendo el bien, la vida a veces parece tan difícil? Estas preguntas no son nuevas. Han sido formuladas por hombres y mujeres de fe a lo largo de los siglos. Job las formuló mientras raspaba sus heridas en cenizas. David las gritó en las cavernas mientras huía por su vida. E incluso Jesús, colgado en la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La verdad es que el sufrimiento no es un signo de la ausencia de Dios. A menudo es el escenario donde Él realiza sus obras más grandes. Es en el silencio donde nos enseña a escuchar, en la escasez donde aprendemos a confiar y en el desierto donde se revela como fuente de agua viva. Mateo descubrió algo precioso. La abundancia de Dios no se mide solo por lo que se tiene en las manos, sino por lo que se lleva en el corazón. La paz que comenzó a experimentar, incluso en medio de los desafíos, era prueba de la gracia divina actuando profundamente. Ya no buscaba solo resultados, sino comunión. Y aquí se enuncian algunos de los grandes aprendizajes de esta historia. La fe no se trata de entender todo, sino de confiar a pesar de todo. La generosidad no se trata de la cantidad, sino de la disposición. La cosecha no es instantánea, pero es segura para quien no deja de plantar. Muchos que escuchan este mensaje pueden sentirse cansados de hacer el bien y no ver resultados, de orar y no recibir respuesta. Pero la palabra de Dios es clara, cada uno dé como propuso en su corazón, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Según Corintios 9, 7, 8. Esta promesa encierra tres verdades poderosas. Dios ama a quien da con alegría. Incluso cuando damos poco, si lo hacemos con amor, Él lo recibe en gran medida. La alegría de dar es una declaración de fe. Creo que tengo lo suficiente porque mi Padre cuida de mí. Dios es poderoso para multiplicar. La semilla que sale de tus manos nunca es demasiado pequeña para Él. Lo poco en las manos de Dios se convierte en abundancia. Así como los panes y los peces alimentaron a multitudes, de igual manera, su fidelidad será utilizada para bendecir a más vidas de las que imaginas. Tendrás todo lo que necesitas para toda buena obra. Esto no significa que tendrás lujos, pero nunca faltará lo esencial para cumplir tu propósito. Cuando Dios encuentra en ti un corazón dispuesto, envía los recursos, la fuerza, la sabiduría, todo lo necesario. Mateo entendió esto, y cuanto más compartía, más Dios le confiaba. Su generosidad no se limitó a la tienda o a la iglesia. Empezó a visitar hospitales, a donar canastas de alimentos y a escuchar historias. Siempre repetía algo simple pero profundo. No soy rico en dinero, soy rico en propósito. Y eso, mi hermano, mi hermana, es el mayor tesoro que alguien puede tener, porque cuando entiendes tu propósito, incluso el dolor adquiere significado. No vives solo por los resultados, sino por la misión que Dios ha puesto en tus manos. Quizás ese sea el mayor aprendizaje de toda esta historia. La verdadera abundancia no es lo que tienes, sino en lo que te conviertes en Dios. Puedes vivir con poco y aún así estar lleno de paz. Puedes enfrentar luchas y aún así portar esperanza. Puede que no tengas todo lo que deseas, pero ya posees todo lo que necesitas, porque tienes la gracia de Dios sobre tu vida. Esa gracia es lo que sustenta, cura y fortalece.
Es ella la que nos levanta cuando caemos, la que nos impulsa cuando estamos débiles y la que nos cubre cuando nos sentimos desprotegidos ante las pruebas. Como dice Pablo en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No importa cuánto hayas llorado, cuánto hayas perdido o cuánto hayas luchado, si aún estás aquí, es porque Dios sigue escribiendo tu historia, y la siguiente página puede ser de victoria, de cambio, de cosecha. Por eso, levanta los ojos, respira hondo. El mismo Dios que cuidó de Mateo te está cuidando a ti, y Él te invita a seguir sembrando, incluso con lágrimas, porque la cosecha llegará. La historia de Mateo termina, pero la tuya, mi hermano, mi hermana, aún se está escribiendo. Quizás hoy estés viviendo tu capítulo más difícil, aquel en el que parece que todo lo que plantas desaparece, que la fe se vuelve cansada y que la espera se prolonga demasiado. Pero si algo nos enseña la jornada de Mateo, es lo siguiente: Dios honra a quien siembra con el corazón. No necesitas entender todo ahora, no es necesario ver todos los frutos hoy, solo sigue sembrando con fe, generosidad y confianza. Porque el Dios que vio a Mateo llorar en la oscuridad fue el mismo que lo exaltó a la luz. Y Él es el mismo que te ve a ti ahora, en este preciso instante. No pienses que tus pequeñas acciones pasan desapercibidas. Dios ve esa oración que hiciste entre lágrimas. Ve ese gesto de bondad que ofreciste sin esperar nada a cambio. Y ve tu fidelidad incluso cuando el mundo te empuja a rendirte. Nada es en vano, nada. Tu cosecha se está preparando en los bastidores del cielo. 2 Corintios 9, 6, 8 no es solo una promesa, es una garantía divina. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. La abundancia de Dios es más que dinero, es paz en medio de la guerra, es esperanza en el caos, es fuerza donde había debilidad, es propósito donde antes solo había supervivencia, es saber que incluso en Él no estás solo. Ahora te invito a reflexionar profundamente. ¿Qué has estado sembrando con tu vida? ¿Has confiado en que Dios puede multiplicar hasta lo poco que tienes? ¿Eres capaz de creer que viene una cosecha, incluso si tus ojos aún no la ven? Si este mensaje tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Esto no es solo una palabra, es un acto de fe, una señal para el cielo de que crees que Dios está actuando, incluso en silencio. Y si conoces a alguien que esté atravesando un tiempo de escasez, comparte este video con esa persona. Podría ser la respuesta de oración que tanto esperaba. Ahora oremos juntos con fe y reverencia. Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias por tu amor, tu provisión y tu gracia que nunca falla. Hoy te presentamos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras luchas y nuestras lágrimas. Señor, tú conoces nuestras semillas, sabes cuánto hemos dado, incluso cuando casi no teníamos, y sabemos que tú eres fiel para multiplicar cada una de ellas. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Llena nuestro corazón de esperanza, que nunca nos falte la alegría de dar, la fe para esperar y la humildad para recibir. Haznos sembradores de paz, de bondad y de amor. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, que podamos reconocer que todo viene de ti. Hoy declaramos que vivimos bajo tu gracia y confiamos en tu abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Nunca subestimes el poder de una semilla plantada con fe. Tu milagro puede comenzar con una simple actitud: agradecer, confiar y continuar sembrando. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Y recuerda, fuiste creado para la abundancia de la gracia. Si este mensaje tocó tu alma, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para recibir más oraciones y mensajes inspiradores como este. Estamos aquí para caminar contigo todos los días, lado a lado, en fe y esperanza.